Voy a desarrollar el ejercicio 380 del libro Transferencia de calor, un enfoque práctico de Yunus Hasengel. El ejercicio dice: fluye agua caliente a una temperatura promedio de 70 grados Celsius a través de una sección de 15 metros de un tubo de hierro fundido. El hierro fundido tiene una conductividad térmica de K igual a 52 watts sobre metro grado Celsius. Los diámetros interior y exterior del tubo son 4 centímetros y 4.6 centímetros respectivamente. La superficie exterior del tubo, cuya emisividad es 0.7, está expuesta al aire frío a 10 grados Celsius en el sótano, con un coeficiente de transferencia de calor de 15 watts sobre metro cuadrado grado Celsius. El coeficiente de transferencia de calor en la superficie interior del tubo es 120 watts sobre metro cuadrado grado Celsius. Si se considera que las paredes del sótano también están a 10 grados Celsius, determinar la razón de pérdida de calor del agua caliente y también determinar la velocidad promedio del agua en el tubo si la temperatura del área que ya cae en 3 grados Celsius a medida que pasa a través del sótano. Entonces, tenemos el tubo, su sección transversal, esta parte será la del hierro fundido, por dentro pasa agua, acá pasa el agua a 70 grados Celsius y tiene un coeficiente de transferencia de calor por convección de 120 watts sobre metro cuadrado grado Celsius. Bueno, lo primero es organizar los radios. Entonces a nosotros nos estaban dando los diámetros, el diámetro exterior R2 y el diámetro interior R1. Entonces lo dividimos entre ese diámetro para los radios y tenemos nuestro radio interior y radio exterior. Procedemos a armar nuestro circuito equivalente de resistencias térmicas. Entonces, como se puede ver, tenemos una convección por el coeficiente que hay en el agua. Entonces una resistencia por la convección, esta de acá. Y tenemos un R por conducción, que es el R del hierro fundido, este R-SIL que llamé acá. Y por último notamos que nos dan un valor de una emisividad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una resistencia que llamamos, que se puede llamar una resistencia de convección y radiación. Es decir, esa emisividad genera una radiación en la superficie exterior. Y también nos da un H, quiere decir que tiene que haber un coeficiente combinado de convección y de radiación. Entonces la resistencia de convección 1, la que está por dentro del tubo, se calcula con la fórmula que se observa acá. Se sabe que la R de convección es 1 sobre el coeficiente por el área normal a la dirección del flujo de calor. En esta ocasión ya metimos esa área, está el H y metemos el área. El área superficial del cilindro que está tocando, que va normal a la transferencia de calor, es 2pi por R por L. Es decir, esta parte del cilindro es la que está, la parte de los laterales del cilindro, es esa área superficial, la que está a través que está normal a la transferencia de calor. Entonces tomamos nuestros datos. Para la convección entonces necesitamos el radio 1. El radio 1 nos dio 0.02 metros. La longitud del tubo nos la dan en el ejercicio. Esa L quiere decir la longitud del tubo. Nos dicen que es un tubo de 15 metros. Y el H que está por dentro del agua, que son los 120. Ahora tenemos la R, tenemos que calcular la resistencia de conducción del cilindro. Para ello se usa la fórmula del logaritmo natural sobre el radio exterior sobre el radio interior, sobre 2pi por L por K. Esa es la fórmula de la conducción en un cilindro. Entonces se reemplaza el logaritmo natural del radio exterior, que nos dio 0,023, sobre el radio interior, que es 0,02, sobre 2pi por la longitud del cilindro, que es 15, por el K del hierro fundido, que era, en última nos lo daban, era 52 watts sobre metro grado Celsius.
Entonces llegamos a la parte en la que tenemos que calcular el H de la radiación. Nos dan el H de la convección, pero no nos dan el H de la radiación. Entonces se utiliza esta fórmula de H de radiación, donde se usa la emisividad, la constante de Boltzmann, la temperatura Ts, que se refiere a la temperatura superficial del cilindro, es decir, una temperatura que está en este lugar. Esa temperatura la tenemos que asumir. Se tiene que asumir porque no nos lo dan, y para poder calcular tenemos que asumir una temperatura. Y la temperatura infinito, que es la temperatura, los 10 grados, lo que hay en la habitación, en el cuarto. Pues para asumir esa temperatura tenemos que hacer el análisis de la temperatura en todo el borde, toda la superficie externa, a qué se acerca más, a 70 grados Celsius o a los 10 grados Celsius. Usted cuando toca un tubo que lleva agua caliente, va a sentir el tubo caliente. Usted pensaría que que esta temperatura va a estar más cerca a los 10 grados que a los 70 grados Celsius, pero no. Esta temperatura debe estar más cerca a los 70 grados Celsius. Justamente por eso, cuando usted toca un tubo caliente, va a estar más caliente que con el aire de la temperatura del ambiente. Entonces, asumimos esa temperatura Ts como un valor de 60 grados Celsius. Acá continuamos, 60 grados Celsius. En esa fórmula hay que meterlo en temperatura, en escala absoluta, Kelvin. Entonces, reemplazamos nuestra emisividad de 0,7, nuestra constante de Boltzmann, que ya es una constante definida, y los valores de TS 333 Kelvin y la temperatura infinito, que era de 10 grados Celsius, Kelvin 283 Kelvin. Y reemplazando calculamos nuestro valor de H de radiación. Ahora aparece lo que es nuestra H combinada, que va a ser el H de la convección, que es nuestro H2, la convección del exterior, los 15, divididos entre nuestra H de radiación, es decir, la convección más la radiación, 15 más 4.67. Nuestro H combinado vale 19.67 watts metro cuadrado grados Celsius. Teniendo ese valor, ahora sí podemos hallar nuestra R, en este caso la llama R de convección 2, aunque es una R combinada. Combinación de radiación y de convección. Entonces es la misma fórmula de la convección 1 sobre el área superficial, que es esto, y el coeficiente combinado. Reemplazamos el coeficiente combinado, 2pi, el radio 2, que es el radio externo porque es lo de afuera. Estamos analizando ya la parte de la convección de afuera, entonces el R2 nos dio 0,023 radio externo, y la longitud del tubo, que son los 15 metros. Reemplazando nos dio un valor de 0,023 grados Celsius igual. Procedemos a hallar nuestra resistencia total. Todo está en serie, entonces simplemente sumar las tres resistencias en serie. La de convección de adentro, la de la conducción y la de la combinada de convección y radiación fuera del tubo. Entonces reemplazamos nuestros valores y nos dio una resistencia total de 0,0274 grados Celsius sobre watt. Listo, teniendo la resistencia total, podemos hallar la razón de transferencia de calor con la fórmula respectiva, que es la de la temperatura menos la temperatura infinito sobre la resistencia total. Temperatura de adentro son los del agua, 70 grados Celsius. La temperatura del exterior, del ambiente, 10 grados Celsius. Y nuestra resistencia total. Y así calculamos nuestro valor de razón de transferencia de calor. Nos dio un valor de 2190 watts. En una segunda parte se nos pidió calcular la velocidad a la que baja el agua en el tubo. Esta parte es un poco más de termodinámica 1. Pues toca usar la fórmula del calor para una sustancia pura, en términos de razones, punto y m punto. Lo que queremos hallar ahí es el flujo másico, lo despejamos, y ya habiendo calculado la razón de transferencia de calor y teniendo
el dato de calor específico del agua, 4180 joules sobre kilogramo grado Celsius. Y el delta T nos decían que si el agua caía a 3 grados Celsius, entonces tenemos el delta T, hallamos el flujo másico, usamos la fórmula del caudal, donde sabemos que el caudal es igual al área por la velocidad, o es igual al flujo másico sobre la densidad, y de esta fórmula despejamos la velocidad. La velocidad es igual al flujo másico sobre la densidad por el área, pero esta área es el área transversal a donde está pasando el agua, es decir, el círculo por donde pasa el agua, que sería pi cuartos del diámetro interior al cuadrado. Teniendo esos datos, la densidad del agua 1000 kilogramos metro cúbico, el m punto calculado, acá lo acabamos de calcular, y el área de la sección transversal ya teniendo el diámetro, tenemos la velocidad, que en este caso nos dio una velocidad de 0,139 metros por segundo. Gracias.